¿Qué pasaría si una sola familia pudiera reescribir la historia del dinero en el mundo sin que nadie lo note? Durante más de 2 siglos, su nombre ha estado vinculado al poder silencioso. No figuran en las portadas de revistas ni dan discursos frente a multitudes, pero se dice que influyen en gobiernos, guerras y fortunas desde la sombra. Y ahora con la muerte de Jacob Rothschild, el misterio no se disuelve, se intensifica. Porque lejos de terminar, su legado apenas empieza a ser entendido. Cómo una familia de banqueros judíos, marginados en el gueto de Frankfurt, logró conquistar el corazón del sistema financiero global. ¿Qué conexiones, pactos y decisiones forjaron su imperio silencioso? Y lo más importante, siguen manejando los hilos hoy, desde los salones privados de sus mansiones hasta los nodos invisibles de la economía. Este documental no busca alimentar mitos. Busca comprender el verdadero poder. Vamos a separar el mito de la estrategia, la conspiración de la influencia real. Hoy comenzamos una exploración a fondo de una dinastía que ha sido acusada de todo, y que quizás haya hecho mucho más de lo que se cree. Prepárate, entender cómo ellos operan, puede cambiar para siempre cómo ves el dinero, el poder y lo que está en juego. Pocas veces en la historia el mundo ha presenciado algo tan improbable y tan contundente. Que una familia marcada por el estigma, nacida en uno de los rincones más miserables de la vieja Europa, se transformara en una élite financiera que daría forma al sistema bancario moderno. Suena más a leyenda que a realidad. Pero esta historia es real. Y comienza donde menos lo imaginarías, en el corazón del Judengasse, el estrecho y decadente gueto judío de Frankfurt, en 1744. Allí nació Meyer Amschel Rothschild, el quinto hijo de una familia numerosa y modesta. Creció entre calles adoquinadas de apenas 3 metros de ancho, sin acceso a jardines, profesiones o propiedad privada. El espacio era escaso, el futuro, aún más. Pero incluso en esa opresión, Meyer tenía algo valioso, inteligencia feroz y una curiosidad que nadie podía encerrar entre paredes. ¿Cómo se pasa del hacinamiento a los palacios? Ese es el misterio que desentrañamos hoy. Desde joven, Meyer mostró talento para lo que pocos entendían, las monedas raras. No solo su valor, sino su historia, su poder simbólico. Fue este extraño interés el que lo conectó con aristócratas y agentes de poder, primero como aprendiz en Hannover, luego como experto respetado en Frankfurt. Su nombre, casi sin recursos, empezó a circular entre las élites alemanas. Pero el verdadero punto de inflexión vino con algo aún más poderoso que el dinero, la confianza. El príncipe heredero de Hesse-Kassel confió en él como agente financiero, lo que le permitió manejar activos sensibles y demostrar que su lealtad era inquebrantable. A partir de ahí, Meyer dejó de ser un comerciante más. Se convirtió en estratega. ¿La clave de su modelo? La familia. No apostó por la expansión desordenada ni por la ostentación. Apostó por sus hijos. Envió a cada uno a un país distinto, Londres, París, Viena, Nápoles y Frankfurt, con una misión clara: construir nodos de confianza en los principales centros de poder económico de Europa. Así nació una red bancaria íntima, sólida y absolutamente adelantada a su tiempo. Pero antes de llegar allí, Meyer tuvo que resistir. No fue inmune a la traición. Un empleado desleal lo estafó y la mayoría se habría derrumbado. Pero él no. Su modelo, centrado en la diversificación, la confidencialidad y una ética implacable, ya era tan robusto que ni los golpes internos podían frenarlo. Y aquí empieza a notarse la diferencia con los nuevos ricos. Donde otros presumían, Meyer calculaba. Donde otros acumulaban, él estructuraba. Donde otros gastaban, él planificaba. ¿Cómo lo logró? No fue solo dinero. Fue una visión. Una visión que hoy estudiarás a fondo.
Pero primero, pregúntate esto. ¿Qué tiene que pasar para que el sistema entero comience a girar a tu alrededor, sin que tú tengas que levantar la voz? Eso es lo que Mayer Amschel Rothschild logró. Y aún no hemos visto nada. La historia oficial siempre habla de guerras, reyes y tratados. Pero hay otra historia silenciosa, precisa y profundamente influyente que se escribe con números y acuerdos sellados en privado. Y es justo ahí donde los Rothschild plantaron su bandera. La conexión que cambió todo fue con Guillermo IX, príncipe heredero de Hesse-Kassel. No fue una amistad casual, ni un simple negocio. Fue una alianza estratégica que le entregó a Mayer Amschel Rothschild una de las llaves más codiciadas del poder, la confianza del príncipe en medio del caos. Cuenta la leyenda que cuando Napoleón invadió y derrocó a Guillermo en la década de 1790, este le confió toda su fortuna a Mayer para que la protegiera. ¿Realidad? ¿Mito? Probablemente exagerado. Pero el núcleo es cierto, Mayer no custodió oro bajo su colchón. Administró inversiones. Y lo hizo en el país más poderoso del momento, Inglaterra. Ese fue el comienzo real de una estructura que moldearía Europa desde las sombras. En 1769, Mayer fue nombrado agente financiero del príncipe. Administraba impuestos, fondos y operaciones estratégicas. Y mientras lo hacía, afilaba un modelo que luego replicarían sus hijos: banca, confianza y discreción total. De todos ellos, el que más rápidamente despegó fue su tercer hijo, Nathan Mayer Rothschild. Nacido en 1777 en Frankfurt, creció como todos sus hermanos, con disciplina y sentido de propósito. Fue enviado a Londres en su juventud, y no tardó en conquistar el corazón financiero de la ciudad. Pero incluso los mejores necesitan aliados. Y Nathan encontró a la suya en Hannah Barendt Cohen, una mujer que rompió todos los moldes. Ella no solo era heredera de una red de comerciantes adinerados, su padre había emigrado desde Ámsterdam a Londres en 1770, sino que además tenía una mente afilada para los negocios. Su unión en 1806 no fue solo matrimonial, fue estratégica. ¿Y qué hizo diferente a Hannah? No se conformó con estar en las sombras. Participó activamente. Analizaba operaciones, daba consejos, observaba el movimiento de los mercados. Para muchos, era la socia más perspicaz que Nathan pudo haber encontrado. Ese matrimonio consolidó aún más el imperio. En 1810, la firma familiar se formalizó como Mayer Amschel Rothschild & Sons. Y al fallecer Mayer, dejó una instrucción clara: solo sus 5 hijos manejarían la empresa. Nada de accionistas externos. Nada de interferencias. Solo sangre y estrategia. Pero la banca Rothschild no era una empresa convencional. Operaba como una red. Una red de inteligencia, de acceso, de influencia. Mientras los gobiernos debatían en parlamentos, los Rothschild hablaban en privado con los verdaderos tomadores de decisiones. En palabras de un observador contemporáneo, movían a los poderosos como marionetas. ¿Y cómo se logra eso? Con dinero. Pero también con algo más valioso: oportunidad. En 1814, Nathan otorgó un préstamo de 200.000 libras a la corona británica para facilitar el regreso de Luis XVIII al trono francés. Pero como todo movimiento maestro en ajedrez, tenía una cláusula: el pago debía volver, con intereses. 3 años más tarde, cobró con creces. Este no fue un caso aislado. Los Rothschild crearon una red de préstamos y favores. Invertían en personajes clave. Uno de los más importantes, Clemens von Metternich, figura central en la diplomacia austriaca, quien se convirtió en beneficiario habitual de su apoyo financiero. A cambio, Metternich les entregaba algo más valioso que oro: información política. Con ella, los Rothschild anticipaban movimientos de gobiernos, conflictos, oportunidades. Un préstamo de 900.000 florines, sí, 900.000, fue concedido a Metternich justo después de su apoyo abierto a la comunidad judía en Frankfurt.
¿Coincidencia? Difícil de creer. Y aquí abrimos otro bucle. ¿Hasta qué punto la influencia Rothschild moldeó la política europea en las sombras, sin dejar huellas visibles? Eso lo veremos en la siguiente parte. No todo en el imperio Rothschild fue banca y finanzas. Había otro tipo de capital que también controlaban con maestría, el cultural. A medida que tejían alianzas con políticos y monarcas, también invertían en algo que los nuevos ricos rara vez comprenden, el prestigio simbólico. Y en esa jugada, el arte era su mejor aliado. James Rothschild, por ejemplo, no solo acumulaba cuadros por valor. En 1840, adquirió el abanderado de Rembrandt, una obra que colocó en el gran salón de la Lafitte Street como quien instala una declaración de intenciones, elegancia, historia, poder. Pero no todo eran viejos maestros. Para los Rothschild, el arte no era solo una inversión, era identidad. Era atmósfera. Era la estética de una dinastía. ¿Y si te dijera que incluso un compositor que los despreciaba terminó usando sus bancos? Ese fue Richard Wagner, cuya retórica antisemita no impidió, según algunas fuentes, que abriera cuentas en la casa Rothschild. Una paradoja tan poderosa como reveladora. Mientras tanto, sus salones privados resonaban con nombres como Mendelssohn, Liszt, Moscheles, Alleg y Joachim. En 1828, Nathan Rothschild contrató personalmente a Moscheles. Y en París, James Rothschild dio sus primeros impulsos al joven Frédéric Chopin. Así funcionaban, callados, precisos, determinantes. Pero su legado no se limitaba al arte. Tampoco olvidaron sus raíces. A pesar de la riqueza, nunca se alejaron de su fe judía. Karl Rothschild lo dijo claro, su fortuna era un legado judío. Y con hechos lo demostraron, construyeron escuelas, apoyaron sinagogas y financiaron organizaciones para mejorar las condiciones de su comunidad. Mientras el mundo los acusaba de conspiraciones, ellos respondían con acción concreta. Sin embargo, cuanto más poder adquirían, más vigilancia despertaban. Y en un mundo donde un simple rumor podía colapsar mercados, había un enemigo silencioso que les preocupaba más que cualquier monarca, el espionaje. Por eso en 1814, tomaron una decisión que cambiaría el rumbo de su estructura operativa, crear su propia red de mensajeros privados. En tiempos donde no existía el telégrafo, esto equivalía a tener una Internet exclusiva, pero sobre caballos y barcos. Estos mensajeros no eran simples portadores de cartas. Eran operadores clave. Custodios de secretos. Sabían que el verdadero valor no estaba solo en la información, sino en quien la tenía primero. ¿Cuánto vale saber el resultado de una guerra 2 días antes que el resto del mundo? Para los Rothschild, eso valía millones. Salomon Rothschild, desde Viena, dirigía gran parte de esta red. Para el invierno de 1827, ya era tan eficiente que diplomáticos y gobiernos intentaban copiarla. Pero nadie podía igualar su combinación de rapidez, sigilo y alcance. Esa red fue más que funcional. Fue simbólica. Mostraba que los Rothschild no eran solo banqueros. Eran arquitectos de la información. Y como toda estructura poderosa, generó sospechas. Muchos estudiosos modernos afirman que esta red fue uno de los pilares de la teoría de una sociedad secreta Rothschild. No por rituales, sino por eficiencia, conexiones, control y silencio. Pero antes de aceptar esa idea, piensa esto. ¿Qué harías tú si tu fortuna, tu reputación y tu seguridad dependieran de llegar primero? Ellos decidieron no dejar nada al azar. Y quizás por eso, su influencia creció como una sombra que nadie podía contener. Lo que empezó como una red familiar de bancos se convirtió en algo mucho más grande. A mediados del siglo XIX, los Rothschild ya no eran solo banqueros. Eran una fuerza. Una sinfonía de 5 casas, Londres, París, Viena, Frankfurt y Nápoles, que tocaban al unísono, dictando el ritmo de la economía europea.
Esa coordinación casi perfecta tuvo un director clave, Nathan Meyer Rothschild. Fue él quien orquestó la armonía entre hermanos, quien movía las piezas con precisión quirúrgica. Pero cuando murió inesperadamente en 1836, el equilibrio se quebró. A él le debemos todo, realmente todo, confesó su hermano Karl, resumiendo el vacío que dejó. Y justo entonces, los mercados comenzaron a tambalearse. Con el sistema financiero europeo en tensión, la familia optó por algo arriesgado, redirigieron su energía al sector industrial. Su apuesta, los ferrocarriles. En una jugada maestra, invirtieron masivamente en la naciente infraestructura ferroviaria de Francia, convirtiéndose en arquitectos del progreso y al mismo tiempo, en blanco de sospechas. ¿Qué ocurre cuando una familia controla no solo el dinero, sino también los caminos por donde fluye? En 1846, un tren bajo su supervisión se descarriló. Murieron 14 personas. El accidente fue trágico, pero lo que vino después fue más peligroso, la opinión pública cambió. Los Rothschild pasaron de ser respetados a ser vistos como símbolo de la desigualdad. En 1848, estallaron las revoluciones en Europa. En Frankfurt, su casa fue atacada. Piedras rompieron las ventanas. El odio ya no era una sombra, era concreto. Y detrás de esa furia estaban el resentimiento social, la desinformación y el temor a un poder sin rostro. En paralelo, los bonos del Estado, donde tenían gran parte de su capital, perdieron valor. Su riqueza tambaleó. Pero el destino, impredecible como siempre, les dio una salida. La Casa de Londres resistió intacta. Desde ahí, extendieron su apoyo al resto de la familia. Una vez más, la discreción, la estructura y la estrategia salvaron el legado. Durante las décadas siguientes, desde 1850 hasta 1914, los Rothschild se expandieron más allá de la banca. Entraron a jugar en la política global. Uno de sus movimientos más icónicos fue en el Canal de Suez. El proyecto, en sus inicios, tenía un problema: nadie quería financiarlo. Ni Inglaterra, ni Austria, ni Estados Unidos. Pero la Francia de Napoleón III se apostó, y cuando Egipto, hundido en deudas, debió vender sus acciones, el gobierno británico apareció. ¿Y quién lo financió? Los Rothschild. En 1875, prestaron 4 millones de libras al primer ministro Benjamín Disraeli para comprar las acciones egipcias. El canal, inaugurado en 1869, transformó el comercio mundial. Y los Rothschild, sin necesidad de mostrarse, estaban detrás. Pero hay más. Cuando Brasil negoció su independencia de Portugal, el nuevo gobierno tuvo que pagar un precio por la libertad: 2 millones de libras. ¿Y quién movilizó el capital? La firma Rothschild & Sons, desde Londres. También financiaron a Cecil Rhodes, fundador de Rhodesia. Y cuando estalló la guerra ruso-japonesa, fueron las casas de Londres y París quienes ayudaron al gobierno japonés a emitir bonos de guerra por 1,5 millones de libras. En ese momento, el apellido Rothschild ya no solo representaba riqueza. Representaba influencia total. Poseían al menos 41 palacios, algunos más grandes que las residencias reales. Y no era una exageración decir, como lo hizo el canciller del Tesoro británico, David Lloyd George, que Nathan Lord Rothschild era el hombre más poderoso de Gran Bretaña. Pero la pregunta es: ¿cuánto poder puede acumular una familia antes de convertirse en mito o en amenaza? Eso es lo que empezó a inquietar a sus contemporáneos. ¿Qué pasa cuando una dinastía que dominó Europa durante siglos empieza a resquebrajarse desde dentro, justo cuando el mundo más la necesita? A comienzos del siglo XX, los Rothschild ya no eran un quinteto armonioso de hermanos gestionando un único imperio. La aparición de sistemas fiscales nacionales fracturó su contabilidad unificada. Cada rama, Londres, Frankfurt, París, Viena y Nápoles, se convirtió en una entidad autónoma. Una red perfecta, desarticulada por fuerzas externas.
pero lo peor estaba por llegar. El ascenso del Tercer Reich en la década de 1930 no solo desafió a Europa, golpeó directamente a los Rothschild. La rama austríaca fue desmantelada tras la anexión de Austria en 1938. Sus bancos fueron vendidos por una fracción ridícula. Louis Rothschild, miembro clave de la familia, fue capturado. Solo logró su libertad tras pagar un cuantioso rescate que financió la familia desde el exterior. Esta no fue una excepción. Fue un ataque sistemático a su legado. Cuando Louis finalmente abandonó Austria en marzo de 1939, la firma von Rothschild ya estaba en manos del régimen nazi. Sus colecciones, propiedades y bancos, saqueados. Una fortuna construida durante generaciones, reducida a cenizas por la maquinaria del odio. Pero no era solo Austria. Francia también tembló. Durante la ocupación alemana, los activos de los Rothschild franceses fueron confiscados. Años más tarde, ya bajo un nuevo régimen socialista, François Mitterrand nacionalizó su banco en 1982. Una vez más, perdían el control. ¿Y América? Aquí cometieron su mayor error. El New York Times fue directo: los Rothschild fracasaron en conquistar el mercado estadounidense. Evelyn de Rothschild, con honestidad brutal, lo reconoció: nunca supimos afrontar el desafío estadounidense, y eso sigue siendo uno de nuestros mayores errores estratégicos. Establecieron alianzas. Realizaron inversiones. Pero jamás lograron replicar en América el dominio que ejercieron sobre Europa. En la era del dólar, no supieron jugar su juego. ¿Cómo puede una familia tan astuta haber fallado tanto en el mayor mercado del mundo? A veces, la tradición se convierte en carga. Hoy su nombre aún brilla, pero con otra luz. Jacob Rothschild, cuarto barón Rothschild, representa el rostro más visible del linaje. Como presidente de Reed Capital Partners, valorado en más de 2.000 millones de libras, aún conserva una posición de élite. Su fortuna personal ronda los 5.000 millones de dólares. Y no está solo. Lady Lynn Forrester de Rothschild, empresaria con nacionalidad británica y estadounidense, lidera Rothschild LLC. Su patrimonio supera los 674 millones de dólares. Forma parte de instituciones como The Economist, Chatham House y el Council on Foreign Relations. James Rothschild, por su parte, unió su apellido al de Nicky Hilton. Su nombre ahora circula en el mundo de la moda y el espectáculo, pero también en el financiero. Fundó True Arrow Partners, con una presencia global en tecnología. Su patrimonio se estima en 1.300 millones de dólares. Desde 2003, la red bancaria Rothschild está bajo el control de Rothschild Continuation Holdings, supervisada por el barón David René de Rothschild. La red es intrincada, pero efectiva. La familia aún maneja operaciones clave desde Europa. Pero aquí está la gran pregunta. ¿Es este aún el imperio de Meyer Amschel Rothschild? ¿O estamos viendo solo una sombra sofisticada de lo que fue? Desde un oscuro gueto de Frankfurt hasta las mesas de negociación que decidieron guerras y tratados internacionales, el legado Rothschild ha sido una fuerza constante. No siempre visible. No siempre comprendida. Pero innegablemente poderosa. Y si piensas que su historia termina aquí, aún queda mucho por revelar. Cuando se habla de los Rothschild, lo primero que suele venir a la mente es poder financiero. Pero hoy no vamos a hablar de cifras ni de inversiones. Hoy abrimos una puerta distinta. Una que da acceso a un mundo oculto para casi todos, el de sus residencias. Porque hay algo que pocas veces se dice en voz alta: en el universo del dinero viejo, las propiedades no solo son hogares. Son símbolos. Son declaraciones de poder silenciosas. Y en el caso de los Rothschild, cada mansión es una lección estratégica de cómo construir legados sin pronunciar una sola palabra. Y si crees que esto es solo una cuestión de lujo, espera.
porque lo que estas propiedades esconden te va a sorprender. Empecemos en Inglaterra. Concretamente, en Buckinghamshire. Ahí se alza una joya arquitectónica llamada Waddesdon Manor. Desde el exterior, parece salido de un cuento de hadas francés, pero no te dejes engañar, cada piedra de este palacio tiene una intención. Fue el barón Ferdinand de Rothschild quien encargó su construcción a finales del siglo XIX. Pero no lo hizo para presumir. Lo hizo para posicionar. ¿Cómo? Con una idea simple y poderosa, crear un lugar donde el arte, la cultura y la influencia se entrelazaran. Este no era un lugar cualquiera. Era un centro de operaciones sociales. Un escenario cuidadosamente diseñado para recibir a la élite política y cultural de Europa. Y aquí va el primer bucle que abrimos. ¿Por qué un banquero construiría algo tan ostentoso solo para fines de fin de semana? Lo sabrás en un momento. La mansión se inspiró en los castillos de Loira. Pero su propósito iba más allá de la estética. Ferdinand sabía que si quería influir en la sociedad británica desde adentro, debía hablar su lenguaje visual. Por eso eligió un estilo que evocara nobleza, permanencia y tradición. Y lo logró. Waddesdon no tardó en convertirse en el lugar de encuentro favorito de ministros, artistas, pensadores y aristócratas. Era un tablero de ajedrez disfrazado de mansión. Y los Rothschild, como siempre, estaban varios movimientos por delante. Pero el juego cambió en el siglo XX. Con la muerte de Ferdinand, la propiedad pasó a su hermana Alice. Ella conservó la tradición familiar del coleccionismo artístico, pero algo inesperado estaba por ocurrir: la Segunda Guerra Mundial. Durante los bombardeos sobre Londres, Waddesdon se transformó en refugio para niños evacuados. Sí, el mismo lugar que antes acogía fiestas de alto nivel, ahora ofrecía protección a los más vulnerables. Y eso es parte de lo que hace tan única a esta propiedad, la capacidad de adaptarse sin perder su identidad. Después de la guerra, James de Rothschild tomó una decisión radical. En lugar de mantener la mansión como residencia privada, la donó al National Trust. ¿Por qué? Porque entendió que preservar el legado a veces significa soltar el control. Y aquí cerramos el bucle. Waddesdon no era solo una mansión. Era una pieza de estrategia blanda. Un vehículo para moldear cultura, ganar aliados y dejar huella. Su legado continúa hoy como museo y centro cultural abierto al público. Pero esta historia no termina ahí. Viajamos ahora a Francia, al majestuoso Ferrières Castle, una residencia tan impresionante que Napoleón III la llamó la casa más magnífica del mundo. ¿Y qué hacía una familia banquera con semejante palacio? Muy pronto lo entenderás. Fue en 1859 cuando el barón James de Rothschild decidió dejar su huella en piedra y mármol, ordenando la construcción de un castillo que gritaría al mundo: aquí vive el poder. Así nació el Ferrières Castle, el más grande de Francia en su tiempo y un símbolo monumental de riqueza desbordante y ambición arquitectónica sin límites. Pero lo fascinante no es solo su tamaño, sino lo que representaba. Este castillo fue una jugada maestra de relaciones públicas del siglo XIX. Inspirado en Menmore Towers en Inglaterra, su diseño no fue aleatorio. Fue concebido como una réplica de la opulencia británica, pero en suelo francés. Y no cualquier réplica, contrató al mismísimo Joseph Paxton, el genio detrás del Crystal Palace de Londres. La entrada era un desfile de jardines diseñados para asombrar, donde cada ángulo estaba pensado para provocar admiración. En su interior, Charles Cordia y el renombrado pintor Corot supervisaron la decoración, creando un espacio que era mitad palacio, mitad museo. Pero, ¿para qué tanto lujo? Aquí es donde empieza a revelarse su verdadero propósito. Más que una casa, Ferrières fue una plataforma estratégica. Tenía más de 8.000 volúmenes en su biblioteca, 80 suites de invitados, y en su inauguración en 1862, no menos que Napoleón III presidió el acto. Todo estaba diseñado para impresionar, influir y controlar.
Durante décadas, el castillo fue el núcleo de reuniones donde se decidían alianzas, se trazaban rutas económicas y se pactaban matrimonios con consecuencias continentales. Pero el auge no duró para siempre. El siglo XX trajo una marea oscura. En ambas guerras mundiales, Verrières fue ocupado por las fuerzas alemanas. Lo que antes eran salones de banquetes se convirtieron en cuarteles. La élite cultural y política que alguna vez desfiló por sus pasillos fue reemplazada por soldados que saquearon sus colecciones. ¿Y qué pasó después? El silencio. Verrières se apagó, hasta que Guy de Rothschild y su esposa, la baronesa Marie Jalin, decidieron devolverle la vida. Lo restauraron. Lo devolvieron al mundo, pero con una vuelta de tuerca, lo transformaron en un escenario de fiestas donde se mezclaban aristócratas, artistas y estrellas de Hollywood. Era el pasado, reinventado. En 1975, tomaron una decisión que sorprendió a todos: donaron el castillo a la Cancillería de las Universidades de París. ¿Por qué? Para convertirlo en un símbolo de educación y cultura, un cambio radical en su función pero coherente con su historia de influencia. Pero si Verrières fue la fortaleza del poder continental, la Villa Ephrussi de Rothschild fue el jardín de los sueños. Construida entre 1907 y 1912 por Beatrice de Rothschild, en la Costa Azul de Francia, esta villa no fue solo una residencia, fue una declaración artística. Con vistas panorámicas al Mediterráneo, la villa fusiona lo veneciano con lo clásico francés, pero con una fachada rosa que la hace destacar como una joya de fantasía. Cada rincón hablaba de estética, de sensibilidad, de poder transformado en arte. Pero hay un detalle que pocos conocen: Beatrice, además de ser una heredera apasionada por el arte, diseñó jardines temáticos que representaban diferentes culturas del mundo. Un microcosmos de poder global en su propio patio. Durante los primeros años del siglo XX, esta villa acogió a pensadores, escritores, músicos. No solo mostraba riqueza, sino que tejía alianzas culturales. Era un espacio donde la influencia se manifestaba de forma más sutil, pero igualmente efectiva. Hoy, ambas propiedades sobreviven como cápsulas de poder, influencia y misterio. ¿Qué secretos aún guardan sus muros? Los interiores de la Villa Ephrussi de Rothschild no son meramente decorativos, son un testimonio viviente de siglos de historia artística comprimidos en cada habitación. Estos combinan lo mejor del mobiliario francés del siglo XVIII con elementos tan inesperados como balcones de estilo morisco. En una armonía que solo una verdadera conocedora del arte como Beatrice de Rothschild podría lograr. Su obsesión por las antigüedades no era casual. Buscaba rescatar lo mejor de distintas épocas para crear un entorno que fuera más museo privado que residencia. La colección que Beatrice acumuló en la villa parece sacada de un catálogo de los museos más prestigiosos de Europa: esculturas italianas, porcelana de Sèvres, muebles Luis XVI, tapices flamencos y hasta piezas únicas traídas del lejano oriente. Y lo más curioso es que en lugar de exhibirlas con rigidez, las integró con elegancia al flujo natural de cada estancia. En otras palabras, en esta casa, el arte no cuelga de las paredes. Respira. Pero si el interior deslumbra, el exterior es casi de otro mundo. El arquitecto paisajista Asil Toussaint diseñó 9 jardines temáticos, cada uno como un microcosmos botánico. Hay uno español, otro japonés, uno exótico con plantas traídas de África. Todos trazados en forma de barco, con la villa como proa, en homenaje al amor de Beatrice por los viajes marítimos. En medio de estos jardines se celebraban recitales de música clásica, exposiciones de arte, cenas privadas. Todo diseñado para proyectar poder, sí, pero también sofisticación. Cuando Beatrice falleció en 1934, legó la propiedad a la Academy of Fine Arts. Un gesto que la salvó del olvido y transformó su casa en un templo público del refinamiento francés. Hoy, la villa es museo, escenario de eventos culturales y parada obligada para quienes visitan la Costa Azul buscando más que sol y mar. Pero la historia de las propiedades Rothschild no termina aquí.
Viajamos de vuelta a Inglaterra, a otra joya, Ascot House. Una residencia que podría parecer discreta, pero que en realidad es un manual abierto sobre cómo se construye el legado. ¿Creías que ya lo habías visto todo? Lo que estamos a punto de revelar sobre las estrategias secretas de los Rothschild podría cambiar por completo tu percepción del poder. Y créeme, esto apenas comienza. Originalmente, Ascot era una simple casa de campo. Pero en 1876, bajo el ojo de Leopold de Rothschild, se transformó en una finca señorial de más de 90 acres, rediseñada por el arquitecto George Devey. ¿Su visión? Crear un santuario que fusionara lujo y naturaleza. Y lo logró. La propiedad mantiene un equilibrio perfecto entre jardines victorianos formales y bosques diseñados para parecer casi salvajes. Lo más impactante de Ascot House no es su tamaño, sino su alma. Cada rincón parece diseñado para contar una historia, desde las bibliotecas con ediciones rarísimas hasta sus salones adornados con obras de Gainsborough y Reynolds. Todo habla de una familia obsesionada con algo más que el dinero, la permanencia. Durante el siglo XX, Ascot fue un centro de hospitalidad para la élite cultural y política británica. Allí no solo se discutía arte, también se cerraban alianzas, se gestaban acuerdos. Y en 1949, como gesto de responsabilidad patrimonial, los Rothschild donaron la propiedad al National Trust, asegurando su preservación y apertura al público. Hoy Ascot House sigue viva. Es visitada por miles de personas al año, y aunque ya no pertenece a la familia, cada detalle sigue gritando Rothschild, la forma en que el arte cuelga, como la luz entra por las ventanas, el orden impecable de los jardines. Nada de eso es casualidad. Es una estrategia, una narrativa visual, una forma de inmortalidad. En 1919, cuando Europa aún sanaba sus heridas tras la Primera Guerra Mundial, Lionel Mason de Rothschild tomó una decisión que cambiaría para siempre la fisonomía del sur de Inglaterra. Adquirió Exbury House, una propiedad edwardiana enclavada en el corazón del condado de Hampshire. Pero ¿por qué una familia con palacios en Francia, villas en la Costa Azul y castillos en Buckinghamshire querría una finca más? La respuesta está en una pasión que definió a Lionel, la horticultura. Este no fue un capricho más de una familia aristocrática. Fue una declaración de intenciones. Exbury no sería solo una residencia de lujo, sino un laboratorio vivo para ensayar con la botánica y el arte paisajístico. Lionel se propuso transformar la propiedad en un paraíso vegetal sin precedentes. ¿El resultado? Un jardín que aún hoy deja sin aliento a todo aquel que lo pisa. Durante las décadas de 1920 y 1930, Exbury Gardens emergió como uno de los conjuntos botánicos más espectaculares de Europa. Cada planta, cada camino, cada flor, fue seleccionado con precisión quirúrgica. Lionel no solo cultivaba belleza, también cruzaba especies, desarrollaba nuevas variedades y mantenía correspondencia con botánicos de todo el mundo. Rododendros, azaleas, camelias, un océano de colores se desplegaba con la llegada de la primavera. Pero ¿cómo logró una sola persona crear semejante obra maestra viviente? El secreto estuvo en la combinación única de conocimiento técnico, visión estética y recursos casi ilimitados. La horticultura, para los Rothschild, era una forma de arte tanto como lo era la pintura o la música. Y en Exbury, Lionel compuso una sinfonía vegetal cuyo eco perdura hasta nuestros días. Sin embargo, el esplendor de Exbury fue bruscamente interrumpido con la llegada de la Segunda Guerra Mundial. En un giro dramático, lo que fue un Edén botánico se transformó en un recurso estratégico para los aliados. El ejército británico requisó la propiedad y utilizó sus terrenos como base operativa. ¿Imaginas ver columnas de tanques cruzando entre delicados macizos de flores? Esa fue la realidad de Exbury en aquellos años oscuros. Tras la guerra, la propiedad quedó dañada, pero no vencida. Edmund de Rothschild, hijo de Lionel, asumió la misión de restaurar no solo la mansión, sino también el alma de la finca.
La restauración fue meticulosa, pero también emocional. Se trataba de honrar la visión de su padre, de devolver la vida a un legado que había florecido a pesar de la guerra. Con el paso de los años, Exbury fue transformándose en algo más grande que una propiedad familiar. Fue abierta al público, convirtiéndose en un lugar de aprendizaje, disfrute y contemplación. ¿Qué impulsa a una familia tan privada a compartir uno de sus tesoros más íntimos con el mundo? Tal vez una mezcla de orgullo, conciencia histórica y deseo de que su herencia perdure más allá del apellido. Hoy, los jardines de Exbury son mucho más que una atracción turística. Son un símbolo del compromiso de los Rothschild con la belleza, la ciencia y la filantropía. Sus senderos floridos siguen contando historias de resiliencia, de pasión por el conocimiento y de una familia que supo traducir su fortuna en legado cultural. Y si creías que todo terminaba aquí, ¿qué esconden los jardines que solo unos pocos han logrado ver? ¿Por qué algunos visitantes aseguran que ciertas noches parecen susurrar secretos del pasado entre los rododendros? La historia aún no ha dicho su última palabra. Quien crea que la mitología es cosa del pasado, probablemente también es de los que arruinan las cenas con comentarios aburridos. Pero no, la mitología sigue viva, se ha camuflado, y ahora vive en apellidos que parecen sacados de leyendas. Uno de ellos, Rothschild. Una familia tan poderosa que se ha ganado un lugar propio en las teorías conspirativas, memes de internet, y por supuesto, en los rincones más elitistas del poder global. Todos conocemos al fundador, Mayer Rothschild. Un visionario que no solo construyó riqueza, sino una estructura familiar casi militar. 5 hijos. 5 ciudades. 5 bancos. Así nacía una red que sigue activa hasta hoy. Pero eso ya lo sabes. Hoy nos vamos a centrar en algo que el público general desconoce, la nueva generación. Los herederos Rothschild del siglo XXI. La generación que creció con Internet, criptomonedas y fiestas en yates, pero con la misma misión de siempre, proteger el apellido más temido y envidiado de la banca internacional. Vamos con el primero, Nathaniel Philip Victor James Rothschild, también conocido como Nat. Nacido en 1971, Nat es hijo de Jacob, el cuarto barón Rothschild. Pero lo que más lo define es que parece haberse graduado en el arte de aparecer y desaparecer de la esfera pública a voluntad. Aunque renunció públicamente a una herencia de 500 millones de libras en el año 2000, los rumores nunca cesaron. Se dice que tiene activos ocultos en Suiza que superan los 40.000 millones. Una fortuna silenciosa, discreta. Y quizás por eso mismo, aún más inquietante. Pero hay más. Su lista de amistades y escándalos es una mina de oro para periodistas de tabloides. Desde el magnate ruso Oleg Deripaska hasta el presidente de Montenegro, su presencia en fiestas y reuniones exclusivas ha sido constante. Incluso su fiesta número 40 fue tan mediática que llegó a las portadas solo por su lista de invitados. Y aquí abrimos un pequeño bucle. ¿Qué hacía en esa fiesta un influyente político británico y un oligarca ruso en plena tensión geopolítica? ¿Coincidencia? ¿O un reflejo del poder que aún conserva la familia Rothschild? También se le ha vinculado con descendientes de Muammar Gaddafi. Pero, como todo con Nat, las pruebas son siempre vagas. Un apellido que se pasea entre dictadores, empresarios y banqueros sin dejar huella, o dejándola solo donde quiere. Ahora bien, si Nat representa la cara más pública, aunque escurridiza, el siguiente heredero es todo lo contrario. Hablamos de James Alan de Rothschild, hijo de Eric de Rothschild, el magnate vinícola y filántropo. Eric es todo lo que podrías imaginar de un banquero clásico, reservado, elegante, con una mirada que parece saber más de lo que cuenta. Pero su hijo es un misterio absoluto. Casi no hay fotos, entrevistas o noticias sobre él. ¿Y eso por qué? ¿Qué clase de millonario huye de la atención en una era donde todo el mundo busca seguidores y fama?
Tal vez, James Allan entiende que el verdadero poder se mueve en silencio. Que la herencia más valiosa no es el dinero, sino la capacidad de pasar desapercibido mientras influye en todo. ¿Te está pareciendo tan fascinante como a mí? Entonces comenta, Poder Silencioso, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene te va a hacer ver la riqueza con otros ojos. Lo curioso es que no ha seguido el camino de la banca. Su apuesta, el vino, la tierra, el cultivo. Ha invertido su tiempo y fortuna en la viticultura, algo que parece insignificante, pero, ¿y si es una estrategia para proteger activos, diversificar influencias o reforzar alianzas discretas? Piénsalo, ¿qué conversaciones se tienen en las cavas de una finca Rothschild que nunca llegan a las oficinas de Wall Street? ¿Será que James Allan de Rothschild ha encontrado en el vino algo más que un negocio? Tal vez lo que otros ven como agricultura, él lo concibe como alquimia. Porque si lo piensas, ¿qué otro oficio mezcla también la paciencia, el linaje, los secretos bien guardados y la transformación silenciosa? Sí, elaborar vino es casi como hacer banca. Pero no para el bolsillo, sino para los sentidos. Y es que no todo Rothschild quiere estar bajo el reflector. Algunos prefieren que su riqueza madure en barricas, no en cuentas suizas. Pero el apellido continúa. Y el siguiente en nuestra lista comparte nombre, aunque no perfil. James Rothschild, nacido en 1985, no es viticultor ni recluso voluntario. Es otra clase de heredero, uno que camina la delgada línea entre la tradición y la modernidad mediática. ¿La prueba? Está casado con Nikki Hilton, hermana de Paris Hilton, ícono global del exceso pop, que hace un Rothschild en la misma foto que la dinastía de hoteles y escándalos. Buena pregunta. Se conocieron en la boda de Petra Ecclestone, heredera de la F1, y James Stant, una celebración donde el champán fluía más que el agua y las cámaras no paraban de disparar. Algunos dicen que fue amor a primera vista, otros, que fue un pacto entre dos apellidos que saben cómo jugar el juego del poder. ¿Quién sabe? Lo que sí está claro es que James Rothschild no es solo el marido de. Es fundador de True Arrow Partners, una firma tecnológica con sede en Nueva York, y padre de 3 hijos. Con un patrimonio estimado en más de $1.000 millones, no necesita la sombra de Hilton para brillar. Aparece en galas, sí, pero sin excentricidades. Su vida es una mezcla curiosa entre lo tradicional y lo pop, cenas con banqueros, paseos con celebridades. Un pie en cada mundo, manteniendo el equilibrio con una sonrisa. Y ahora, hagamos una pausa. Porque hasta ahora, hemos hablado de herederos varones. Pero hay una figura que rompe el molde con elegancia, Nomi de Rothschild, hija de Benjamin y Ariane de Rothschild. Una joven que ha crecido entre secretos, reglas no escritas y la presión de una herencia que no se mide solo en ceros, sino en expectativas. Nomi es una de 4 hermanas, educadas para manejar fortunas y legados, pero también para entender el poder del silencio. Nada de poses en Instagram. Nada de declaraciones polémicas. Solo especulaciones. Y una presencia que, paradójicamente, crece cuanto más se oculta. ¿Soy el único que piensa que ese nivel de silencio es más poderoso que cualquier declaración pública? Y eso nos lleva a su madre, Ariane de Rothschild. Aquí, la historia da un giro. Porque Ariane no solo se casó con un Rothschild. Es la primera mujer en dirigir uno de sus bancos. Y para colmo, no nació dentro del árbol genealógico. Rompió 2 barreras, la de género y la de sangre. Esto no es poca cosa. Imagina una dinastía obsesionada con la continuidad, la discreción, la pureza del linaje. Y de pronto, aparece una mujer nacida fuera del apellido que no solo entra, sino que lidera. ¿Qué significa esto? ¿Un cambio de era? ¿Una prueba de que incluso los más tradicionales deben adaptarse al siglo XXI? Puede que sí. Quizás los Rothschild han entendido algo que muchas otras élites aún no comprenden, que el poder real ya no se hereda, se gana.
Y a veces, la clave para mantenerse en la cima es aceptar que la sangre azul ya no basta. ¿Y Nomi? De ella se sabe poco. Apenas que estudia en una universidad de Canadá. Nada de publicaciones en Instagram, ni selfies con celebridades, ni frases inspiradoras en TikTok. Su presencia en redes sociales es casi cero. Un enigma, como manda la tradición familiar. Quizá tenga una cuenta privada en Snapchat. Tal vez se ríe con memes oscuros o comparte playlists con sus hermanas. Pero de eso no tenemos pruebas. Y como buenos Rothschild, si no se puede verificar, mejor no confirmar. Pero una cosa está clara, esta chica no está improvisando. Al parecer, Nomi está construyendo su propia narrativa, lejos de los focos, los escándalos y el circo mediático. Como si entendiera, desde muy joven, que el verdadero poder no grita, susurra. Y en ese susurro, mantiene vivo el legado, a su manera. Y ahora llegamos al último heredero de esta generación. Tal vez el más famoso. Tal vez el más incómodo. David Meyer de Rothschild. Nacido el 25 de agosto de 1978, hijo menor de Victoria Leuschat y Evelyn de Rothschild. Su segundo nombre es un homenaje directo al fundador de todo el imperio, Meyer Amschel Rothschild. Con semejante carga histórica en el carnet de identidad, lo fácil habría sido repetir la fórmula. Pero David decidió romperla. ¿Y cómo lo hizo? Construyendo un barco hecho con botellas de plástico recicladas y navegando con él por el mundo. No, no es una broma. Este Rothschild no colecciona arte ni dirige bancos. Es ecologista, aventurero, cineasta y activista. Un rebelde con causa. Y su causa es el planeta. Ha protagonizado y producido varios documentales, como Playground, Eco Trip, The Real Cost of Living y Becoming Bond. A través de estas obras, expone verdades incómodas sobre el consumo, la contaminación y el costo real de nuestra comodidad diaria. David no se limita a hacer donaciones ni a posar con ONGs. Se ensucia las manos. Se moja, literalmente, por el medio ambiente. Pero, ¿eso lo aleja del linaje? No tanto como parece. A pesar de su perfil mediático, mantiene una vida personal cuidadosamente protegida. Sí, ha estado casado varias veces. Y sí, últimamente ha sido vinculado sentimentalmente con Angelina Jolie, con quien fue visto almorzando en Nobu, Malibú. ¿Es esto un romance real? ¿Una coincidencia? ¿Una estrategia? Difícil saberlo. Pero si alguien puede convertir un almuerzo en un símbolo de poder blando, es un Rothschild. Porque, aunque David parece ser el más expuesto, sigue cumpliendo con la máxima familiar, no mostrar jamás toda la baraja. Tal vez por eso, algunos lo ven como el heredero más poderoso. Otros, como el más vulnerable. Pero en lo que todos coinciden es que David es diferente. Y eso, en una familia que ha perfeccionado el arte de la continuidad, es una rareza peligrosa o una evolución necesaria. Meyer Amschel Rothschild no parecía destinado a nada extraordinario. Huérfano a los 12 años. Judío en una Europa hostil. Pero con un activo que ninguna ley podía quitarle, una mente afilada y una obsesión con entender el poder. ¿Su primer gran hallazgo? Las monedas antiguas. Objetos que otros coleccionaban por belleza, él las analizaba como llaves para entrar en los círculos de poder. Porque cada pieza tenía una historia, y cada historia abría una puerta. Esa obsesión lo llevó a Hannover, donde aprendió lo que más tarde aplicaría con precisión quirúrgica: comercio de metales, lectura de mercados, y lo más importante, construcción de relaciones con aristócratas. Relaciones que no solo le traían clientes, sino aliados. Una de esas alianzas cambió todo: el príncipe Wilhelm de Hesse-Kassel, uno de los hombres más ricos de Europa. Este no fue un trato más. Fue una transferencia de confianza.
Wilhelm confió en Maillard para manejar su dinero. Y Maillard, en lugar de solo guardarlo, lo multiplicó. Mientras Europa ardía por la Revolución Francesa y el avance de Napoleón, Maillard Rothschild tejía una red silenciosa de movimientos financieros. Gestionaba pagos a soldados mercenarios, sorteaba bloqueos económicos y ampliaba su influencia sin levantar sospechas. Pero no fue solo lo que hizo, sino cómo lo hizo. Aplicaba 3 principios. Diversificación absoluta, no solo geográfica, también sectorial. Velocidad de información, creando redes propias de mensajeros cuando otros aún esperaban cartas en barco. Confidencialidad extrema, sin filtraciones, sin alardes, sin exposición. Este modelo, diseñado a finales del siglo XVIII, sigue siendo la base de Rothschild & Co. hoy mismo. Y aquí abrimos el primer gran bucle de esta parte. ¿Qué tan fuerte debe ser tu sistema para seguir funcionando, incluso cuando tú ya no estás? Maillard tenía una respuesta. No confió en socios externos. No vendió acciones. Apostó por algo más poderoso, su sangre. Cada uno fue enviado con una misión clara: instalar nodos de confianza en los centros neurálgicos del poder europeo. Pero no eran franquicias. Eran terminales de una red diseñada para resistir guerras, crisis económicas y cambios políticos. Nathan Maillard Rothschild, su hijo más temido y respetado, llegó a Inglaterra. Empezó como comerciante textil en Manchester. Pero su ambición era otra. En Londres, fundó Rothschild & Sons y en cuestión de años ya estaba financiando a la corona británica. ¿Y cómo lo logró? Porque aplicaba el mismo principio que su padre. No buscaban rentabilidad inmediata. Buscaban posicionamiento. Los Rothschild entendieron algo que la mayoría de millonarios ignora: el dinero sirve para comprar activos, pero el poder sirve para rediseñar el tablero donde se juega el dinero. Y eso es lo que hicieron. Lo que aún hacen. Pero no te equivoques. Este no fue un cuento de hadas financiero. También hubo traiciones, ataques y desafíos internos. Pero el sistema que Maillard construyó, con reglas claras entre hermanos, tolerancia cero al ego y un enfoque obsesivo por el largo plazo, fue tan robusto que ni el caos pudo quebrarlo. Lo fascinante es que esto no es historia antigua. Es el código madre de la riqueza silenciosa, aún activo hoy. Y aquí viene otra pregunta que abrimos, pero no responderemos todavía. ¿Qué secretos de gestión aprendieron los Rothschild hace 2 siglos que los millonarios actuales siguen ignorando? No te vayas. Porque la respuesta a esa pregunta explica por qué algunos se hacen ricos por accidente, pero solo unos pocos se mantienen ricos para siempre. ¿Puede una sola familia sentar las bases de la banca moderna, mientras mueve los hilos de gobiernos, guerras e imperios? El éxito de Nathan Rothschild en Inglaterra no solo consolidó su fortuna. Fue el plano maestro que sus hermanos replicaron en todo el continente. Porque si una cabeza bien posicionada podía dominar un país, 5 podrían redibujar el mapa financiero de Europa. Mientras Nathan perfeccionaba la emisión de bonos desde Londres, su hermano James Maillard Rothschild fundaba en 1812 la sucursal de París. Una oficina discreta por fuera, pero con conexiones que pronto llegarían hasta el Palacio de las Tullerías. El banco no era solo una institución. Era una palanca de poder. Karl Maillard Rothschild se establecía en Nápoles, Salomón en Viena y Amsel Maillard en Frankfurt. Así nacía una red inédita, 5 centros neurálgicos sincronizados con precisión quirúrgica, compartiendo información, capital y un apellido que, en poco tiempo, infundía respeto y temor por igual. Pero esta red no se limitaba a prestar dinero. Se volvió indispensable para los gobiernos. Desde bonos de guerra hasta préstamos para reyes derrocados, los Rothschild financiaban lo que parecía imposible. Se decía que mientras los ejércitos se movilizaban, los Rothschild ya sabían quién iba a ganar. Y no solo eso, decidían a quién apoyar. Un dato elocuente:
entre 1895 y 1907, solo en préstamos a gobiernos europeos, movilizaron más de 450 millones de dólares de la época. Una cifra que hoy supera los 14.000 millones. ¿Y cómo se hacía esto posible? Con una estrategia de hierro, control absoluto, riesgo medido y una obsesión por no depender de nadie fuera del clan. Mientras el resto de la banca seguía operando de forma fragmentada, ellos actuaban como una sinfonía. Neesan imponía un estilo agresivo pero brillante, bonos diseñados con tal precisión que se convirtieron en el estándar financiero europeo. James, en cambio, apostaba por el largo plazo. Desde París, diversificaba, gestión patrimonial, inversión privada, préstamos estructurados. Rechazaba la bolsa. Prefería el control. Karl y Salomón ampliaron las fronteras del imperio con inteligencia política. Compraban influencia, sí. Pero también silencios. Y entonces ocurrió algo extraordinario, la red Rothschild dejó de ser solo un conjunto de bancos y se convirtió en una infraestructura paralela al Estado. Financiaban ferrocarriles, minas, redes de comunicación. Eran tan necesarios que incluso sus enemigos políticos terminaban recurriendo a ellos. Un caso emblemático fue el Canal de Suez. Cuando Egipto se vio obligado a vender sus acciones, fue el primer ministro británico Benjamin Disraeli quien acudió, ¿a qué banco? A los Rothschild. Y no fue la única jugada maestra. En Londres, Rothschild & Sons financió el ascenso de De Beers, una empresa minera que cambiaría el mercado global de diamantes para siempre. ¿Demasiado poder? Tal vez. Pero eso no les bastaba. Desde el siglo XIX, financiaron museos, academias, becas. Y en 1992, impulsaron la creación del Instituto Isaac Newton de Ciencias Matemáticas en Cambridge. ¿La razón? Fortalecer alianzas intelectuales que otros ni sabían que existían. Pero también entendieron algo más profundo, el verdadero poder no es solo financiero, es político. En 1847, Lionel Neesan de Rothschild se convirtió en el primer judío en ser elegido miembro del Parlamento británico. Un año antes, su hermano Meyer era nombrado alto sheriff de Buckinghamshire. No eran cargos decorativos. Eran entradas formales al núcleo de la gobernanza. Y desde entonces, el apellido Rothschild nunca se alejó del Parlamento. A partir de 1886, Natty Rothschild se alineó con los unionistas liberales, asegurando representación continua en la Cámara de los Lores. Pero lo más inquietante es esto. Durante las guerras napoleónicas, se dice que los Rothschild financiaron a ambos bandos. ¿Por oportunismo? ¿O por visión estratégica? Si eso es cierto, significa que no solo entendían el conflicto, lo gestionaban desde fuera del tablero. Y aquí abrimos otro bucle que pocos se atreven a enfrentar. ¿Cuándo el banquero deja de ser un observador y se convierte en jugador silencioso del poder global? Quizás los Rothschild cruzaron esa línea hace mucho. Y tal vez, por eso nunca volvieron a hablar demasiado. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger una fortuna de generaciones? En el caso de los Rothschild, la respuesta fue clara, hasta casarte con tu propia prima. 4 de los 7 hijos de Neesan Rothschild lo hicieron. No por amor, ni por tradición, sino por estrategia. Estas uniones internas buscaban blindar la lealtad familiar y, sobre todo, impedir que el control patrimonial saliera del linaje. En otras palabras, el apellido no se comparte. Pero esta lógica no se limitó a las relaciones personales. Se extendió como un principio de hierro en todos los sectores donde la familia ponía un pie. En la minería, por ejemplo, fueron pioneros. A finales del siglo XIX ya operaban minas de carbón en Borneo, y para principios de los 2000 habían invertido en gigantes energéticos como Río Tinto y Billiton. No buscaban solo ganancias, querían acceso directo a recursos estratégicos. Y cuando se trató de diversificación, fueron igual de meticulosos.
En 1853, Nathaniel de Rothschild adquirió el Châteaubriand-Newton, iniciando así una dinastía vinícola que hoy se extiende por Francia, Israel, Chile, Argentina y Estados Unidos. Un viñedo no era solo un negocio. Era un símbolo de prestigio, permanencia y poder blando. Pero incluso los imperios familiares enfrentan fricciones. Durante las guerras napoleónicas, los 5 hermanos colaboraron para movilizar oro al ejército de Wellington. Mason lideró la operación con una red logística que desafiaba la tecnología de la época. Sin embargo, décadas más tarde, el clima cambió. La rama francesa consiguió concesiones petroleras en Bakú, compitiendo directamente con la Standard Oil de Rockefeller. El conflicto no solo era con el exterior, era también entre ellos. Eventualmente, vendieron su participación en 1912. Pero el mensaje fue claro, ni siquiera la familia más poderosa está libre de tensiones internas. Y aún así, supieron cuándo unirse. A finales del siglo XX, las casas de Londres y París comenzaron a reconciliarse, unificando estrategias ante la creciente presión de nuevos gigantes financieros. En un mundo donde las fortunas se diluyen en pocas generaciones, ellos entendieron que la unión no era opcional, era supervivencia. Hoy la dinastía sigue viva, pero ha mutado. Ya no es un apellido atado solo a la banca. Es un ecosistema completo que abarca servicios financieros, bienes raíces, minería, agricultura, energía, producción de vino y filantropía. Uno de los rostros más visibles de esta modernización fue Nathaniel Charles Jacob Rothschild, cuarto barón Rothschild. Comenzó en el banco familiar, pero tras una disputa en 1980 fundó su propio fondo, Reed Capital Partners PLC, que cotiza en la Bolsa de Londres. Y mientras tanto en París, el grupo Edmond de Rothschild ha construido una reputación en banca privada, administrando actualmente unos $200.000 millones. Clientes, familias ultra ricas que buscan algo más que rentabilidad, buscan discreción, legado y visión a largo plazo. Sin embargo, la joya de la corona sigue siendo Rothschild & Co. Este buque insignia opera en 3 frentes: asesoría financiera global, gestión de patrimonio y banca de inversión. Pero lo más revelador no es su estructura, es su filosofía: preservar el patrimonio por encima de todo. Nunca correr riesgos innecesarios. Nunca exponer el nombre. En 2018 vendieron su unidad de planificación fiduciaria para enfocarse aún más en su core estratégico. Pero eso no significa que abandonaron los fideicomisos. Al contrario, los siguen utilizando en formas complejas y específicas, desde estructuras para discapacitados hasta fondos sucesorios multigeneracionales. ¿La clave? Diversificar sin perder el control. Hoy sus portafolios incluyen activos líquidos, bienes tangibles, energías renovables y participaciones privadas. No persiguen unicornios. Protegen fortalezas. Y gracias a esa mentalidad, han conseguido lo que muy pocos pueden decir sin temblar: mantener y expandir una fortuna durante más de 2 siglos sin perder el apellido ni el poder. Pero aquí viene lo inquietante. Si han resistido revoluciones, guerras mundiales, crisis financieras y rupturas internas, ¿qué más saben que nosotros no? Y lo más importante, ¿podrían seguir controlando desde las sombras mientras el resto del mundo solo ve la superficie? ¿Y si te has quedado pensando en cómo una familia puede mantener el poder durante siglos? Entonces tienes que ver este otro documental donde revelamos qué pasó con las familias más ricas de la Edad Dorada. Porque no todas sobrevivieron como los Rothschild, y entender por qué unas cayeron y otras dominaron el mundo, puede cambiar por completo tu forma de ver la historia.